Buenos días, queridos yogis y yoginis. Soy Chantal de la Escuela Yogaya y hoy tengo el honor de compartir este espacio con Marta Espeita. Ella es profesora de filosofía en nuestra formación y lleva media vida dedicada al estudio y a la práctica de yoga. Ha codirigido Aushadhi Yoga durante 10 años y actualmente está realizando un doctorado en ciencias de las religiones, investigando sobre yoga, estética y tantra no dual. Conocí a Marta pues en el 2021. Organizamos un taller con ella aquí en Las Palmas sobre símbolo y mito. Y desde entonces pues me he sentido muy conectada a su forma de vivir y enseñar el yoga. Y tuve la suerte de que aceptara llevar la formación de filosofía en mis cursos. Así que bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Es un súper placer tenerte. Y también una ocasión para mí de conocerte un poquito mejor con esta entrevista de hoy. Bueno, no sé si entrevista, una conversación. Vamos a hacer una conversación más informal y cálida. Muchísimas gracias, Chantal. Para mí también es como dices tú, un súper placer estar aquí contigo y te agradezco mucho que me hayas invitado para conversar. Y encantada. Qué guay, encantada. Estamos aquí con nuestras infusiones. Una mañana fría. Fría en Canarias Sí, también, ¿eh? Juro que esta mañana he tenido 6 grados en el coche. ostras, Sí. en Canarias. Sí. Pues Marta, quería ya preguntarte directamente sobre el doctorado que estás haciendo. Me parece súper, súper interesante y no sé nada. O sea, realmente leo que va sobre Tantra no dual, lo cual me interesa muchísimo, pero no entiendo ni siquiera la temática sobre la que va tu doctorado. ¿Me puedes contar un poquito más de qué va, cuál es el contenido de lo que estás investigando y por supuesto qué te ha llevado a decidirte por hacer este doctorado? Sí, claro. Bueno, pues este doctorado, o la idea de hacer este doctorado, nació hace muchos años. De hecho, yo creo que ya empezó a gestarse, igual que el yoga en mi vida, cuando estudiaba Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes, porque allí Wow, me interesó por, bueno, las artes visuales están muy relacionadas, por supuesto, con el mundo de la mitología, el mundo del símbolo, ¿no? Y un poco el significado que tiene lo visual. Y esto conecta también con la historia de las religiones, de los cultos, de, de doctrinas de distintos lugares del mundo. Y allí en Bellas Artes justamente empecé a estudiar todo esto de una forma un poco más profunda. Eh, entonces todavía no practicaba yoga. Fue después que empecé a practicar yoga de la mano de Danilo Hernández wow, y, y él como además está en el linaje de Satyananda, es un yoga de linaje que tiene pues una tradición, una historia y, y tiende a ser integral en el sentido de que busca que confluyan distintas corrientes de la tradición o tradiciones del yoga o filosofías afines dentro de una misma práctica, ¿no? Entonces, en este mundo de Satyananda, pues puedes encontrar pues pinceladas de Vedanta, de Tantra, de yoga, ¿no? Y hacer un poco su propio sistema, ¿no? Que es lo que se hacía, lo que se ha estado haciendo en el yoga contemporáneo, ¿no? Como síntesis, ¿no? Que unifican distintos aspectos de las tradiciones de yoga, ¿no? Entonces, yo empecé con él y claro, precisamente por este carácter integral, pues él no solo nos daba práctica física, pranayama, había meditación, también había teoría y filosofía del yoga. Entonces yo ahí empecé también, uniendo esto con mi pasión también por la historia de las religiones, de los símbolos, etcétera, pues aquí empecé a conexionar, ¿no? Y empecé a sentir la necesidad de saber más de la disciplina yoga y de todo lo que estaba asociada a ella. Y fue entonces cuando me matriculé en el programa de doctorado de Ciencias de las Religiones, aquí en Madrid, en la Complutense, que,
que si bien ahora hace como 2 años nada más se ha hecho un grado, entonces lo único que había en religiones era, además estuve buscando, me acuerdo en ese momento, yo quiero estudiar esto en algún sitio, ¿dónde puedo estudiar sobre hinduismo, sobre todas estas tradiciones, ¿no? Y lo único que encontré a mano fue este doctorado y hice el programa de doctorado. Entonces eran 2 años antes de hacer la tesis y se hacen una serie de cursos, de seminarios y luego haces una tesina, un trabajo de investigación que te da un poco la certificación del DEA para luego Ok, acceder ya a la tesis. ok. Entonces, en ese certificado, o sea, en esa investigación, yo quise investigar ya concretamente sobre la figura de Shiva, ¿no? Ujú, De Shiva bueno, su evolución en términos iconográficos, ¿no? Porque me interesaba mucho también el aspecto, los aspectos que adquieren los dioses y por qué, ¿no? Y también en la literatura, cómo se refleja este personaje, este dios, en la literatura de India desde los tiempos védicos hasta más o menos el siglo XII, ¿no? Entonces, esa fue mi investigación. Y ahí entré más en profundidad bueno, tomar contacto con el shivaísmo, ¿no? Y con las ramas del shivaísmo, con el tantra. Entonces, yo me enamoré totalmente en ese momento de esta filosofía que conocía muy poco. Y solo sentía, por lo que leía, que era algo que iba mucho conmigo, ¿no? ujú. En ese momento, cuando acabé, yo estaba ya en clase, dando clases y gestionando con mi hermana la escuela Ushadi, con lo cual ya no me fue posible hacer la tesis Mm. pues igual lo hago un momento o igual no lo hago. Pero justamente hace un tiempo, hace un par de años, bueno, pues vi que era el momento y dije, pues voy a retomar esto donde se quedó. Ah, vale. Y ¿Y pudiste retomarlo ahí donde se quedó o tienes que empezar? en la tesis, o sea, lo había dejado, o sea, acabé la parte del DEA, ¿no? Ese ciclo primero, Sí. antes lo dejé y ahora pues ya me matriculé y ya estoy en ello. Ya. Y Wow. entonces, ¿por qué me enamoró esta disciplina? Pues fundamentalmente porque es una disciplina, una de las pocas, o dentro del hinduismo, la que yo he visto, que integra de una forma magistral y hermosísima el- el- la experiencia estética, la relación que tenemos las personas con la sensibilidad, con el mundo a través de los sentidos. Entonces, lo visual y el arte está muy presente de muchas maneras, ¿no? En estas tradiciones y sobre todo esa consideración del mundo y la vida, no como un impedimento, que es algo que vemos en muchas otras tradiciones, sino como precisamente una herramienta, ¿no? Algo que además, pues de alguna forma eh, tira de emociones o tira de cualidades que no solemos ver, como digo, en otras tradiciones, que son más estéticas y que tienden más a trabajos de interiorización y de desconexión, por decirlo así, del mundo. Entonces, esto fue lo que más me gustó porque hay un componente de gozo, de deleite, ¿no? Y de placer y de amor hacia la vida que no he visto en otras tradiciones, insisto. Entonces, mi tesis quiere ir sobre eso, sobre esa relación que existe entre la experiencia estética, ¿no? Y esa apreciación de la forma y de la vida en relación a la experiencia espiritual. Y creo que estas tradiciones de tantra, shivaitas, no duales, justamente pues orbitan, ¿no? Entre todo eso. Qué bonito. ¿Y en tu investigación en qué te basas? ¿Qué tipo de fuentes o textos consultas? ¿Tienes pensado irte a la India para hacer un viaje así más experiencial? Y sí, oh, nos llevas. De hecho, hay un plan, a ver si sale, de este verano de ir precisamente al lugar donde todo esto emerge, que es Mm, pues mira, eh, entonces, bueno, si la cosa progresa, pues sí, podré ir y un poco respirar ese aire
y conectar allí mismo con esa historia, ¿no? Eso sería fabuloso. Em, en relación a las fuentes, pues es un tema que, bueno, que es complejo porque hay poca bibliografía. La bibliografía que hay es en español, apenas hay nada porque hay muy pocas personas de habla hispana que estén desarrollando este tipo de temas, muy poquitas, ¿no? Sí, bueno, me sorprende que haya, aunque sea una, porque, ¿no? Es que hay, ¿quién hay Y bueno, en...? tenemos, por ejemplo, a Figueroa, ¿no? Óscar Figueroa, que recientemente, bueno, no sé exactamente qué año es, pero escribió un libro sobre el Vijnana Bhairava Tantra, que es un libro de la tradición, de esta tradición de Shaiva Sí, monista sí, global. Por ejemplo, él también ha estado trabajando en traducciones de Utpaladeva, que es un autor maravilloso, ¿no? Un bhakta absoluto dentro de esta tradición y que escribe cosas preciosas, ¿no? Es otro de los elementos que a mí me fascinan de esta tradición de Sibaíta, que dado que abrazan el arte, ¿no? Abrazan la sensibilidad, pues su forma de expresarse muchas veces es muy poética, y entonces leerlo es muy gozoso, ¿no? Entonces todo es muy hermoso. En fin, mm, entonces, por ejemplo, este hombre sí que está trabajando sobre este tema. ok. Mm, pero la mayor parte de los investigadores, y estamos hablando del mundo académico, ¿vale? En este caso, son de habla inglesa, también francesa. También en Italia hay investigadores muy buenos como Ah, Rafael Torre. sí. Qué Sí. interesante. Y quería preguntarte también, porque claro, esto es en el margen de la Universidad de Ciencias de las Religiones, ¿no? Entonces, normalmente cuando en el mundo académico se quiere profundizar en estudiar algún tema relacionado pues con el mundo del yoga, con la filosofía, con la indología, pues digamos que las universidades que pueden ofrecer ese marco suelen ser la de ciencias de las religiones o indología, ¿no? Y, y entonces quizás para la practicante de yoga, entre comillas, normal o una persona que no está en ese mundo académico, quizás se pueda preguntar, pero bueno, entonces el Tantra es una religión, es una filosofía. Eh, ¿Qué hay ahí de todo esto? Mm. Sí, bueno, primero, por concretar, o sea, no hay una facultad aquí de ciencias de las religiones, es un instituto universitario de ciencias de las religiones que está de alguna manera conectado a la facultad de filología, facultad de filosofía, ¿no? O sea, no existe en sí misma una facultad de ciencias de las religiones, pero bueno, Mm, está asociado a esto, a filosofía y filología, y tiene como su propio instituto universitario, pero dentro de esta, ¿no? Entonces, vale. realmente, mm, en realidad yo cuando me interesé por todo esto, y que hace mucho tiempo de ello, como he comentado, todos estos temas que me interesaban estaban dentro del mundo de la historia de las religiones, de la antropología de las religiones. Lo hemos llamado así aquí en Occidente, para incluir pues, cultos, doctrinas, filosofías, teologías. Es muy complicado ya nada más empezar a estudiar, digamos, en el ámbito de religiones, tan solo el poder definir qué es religión. O sea, aquí hay un montón también de autores dando su versión de lo que es o no es. Entonces, de eso ya empezamos ahí Sí. con, con algo que es complejo. Pero lo que sí que yo supe claramente que si quería estudiar dentro del ámbito del hinduismo, tenía que ser dentro del ámbito de religiones, ¿no? Porque es donde, digamos, es el cajón en el que aquí estamos metiendo eso, ¿no? Hinduismo se entiende que es que también explicarlo o definirlo también tiene su dificultad, pero sería, digamos, ese conjunto de tradiciones, culturas, además muy numerosas, ¿no? y diversas, pues que componen digamos, actualmente la civilización de India, ¿no? Pues, Mm, y dentro de eso encontramos muchísimas,
muchísimas derivaciones a nivel de doctrina, de filosofía, de teología, etcétera. Cuando estamos pensando en una escuela filosófica de India, pensamos en escuela filosófica, pensamos que es una filosofía, podemos pensar también, según el caso, que es una teología, sobre todo cuando esa filosofía está articulada en torno a la figura de un deva, ¿no? De un dios o de una diosa, ¿no? Entonces en ese momento se puede hablar de teología, ¿no? Yo la verdad es que no suelo emplear ese término porque creo que también bueno, como lo que hacemos muchas veces es utilizar términos occidentales aplicados a otras culturas, muchas veces esto no encaja bien, ¿no? Entonces, a veces con las palabras tenemos que andar con cuidado. La cuestión es que, yendo a tu pregunta, si el yoga tantra es o no religión, pues bueno, primero, insisto, habría que pensar en qué es esto de la religión, porque muchas veces asumimos que sabemos lo que es algo y no lo conocemos tanto, ¿no? Dada la dificultad para definir esto de religión, bueno, pienso que quizá lo que todos estamos pensando cuando hablamos de religión es que existe una creencia o una serie de creencias en una figura divina, superior, de alguna manera, que quizá sea creadora del mundo, ¿no? Y que quizá intervenga o no en el mundo y quizá tiene también una serie de normas morales que tienes que cumplir. En fin, hay una serie de ideas que tenemos con respecto a la religión, pero estas ideas no tienen por qué cumplirse en una u otra tradición, ¿no? Y porque de hecho tienen cada una su propio lenguaje, su propia visión de las cosas y su propia forma de autodefinirse. Entonces muchas veces estas cosas no encajan. ¿El yoga es una religión? No lo es, no es una religión en el sentido de que aunque ha estado ligada a religiones, cultos religiosos o doctrinas que podemos decir religiosas, el yoga en realidad tiene su propia vida, ¿no? Y es algo que es muy transversal, ¿no? Y se ha empleado siempre en distintos cultos y distintas doctrinas y distintas filosofías. Y creo que también una prueba de esto es que el yoga ha entrado también en nuestra cultura, en la cultura de Occidente y en todo el mundo, y es tan versátil y tan maleable, ¿no? que puede ser una práctica asociada a un culto, asociada a unas creencias, o no serlo en absoluto. Y dentro de eso hay una gran variedad. En cuanto al Tantra, pues puede ser otro tanto, ¿no? Es verdad que hay un discurso que nos puede sonar religioso a veces porque hablamos de dioses, ¿no? Antes hablaba de Shiva. Shiva es, digamos, una de las partes más importantes, por lo menos la mitad más importante de este culto, de esta doctrina del Tantra Shaiva, por eso lleva su nombre, ¿no? De Shivaita, ¿no? De Shiva, y la otra parte pues sería Shakti o Devi, ¿no? Que también aparecen en forma de diosa. Entonces, podemos pensar que estamos hablando de una religión porque existen estas figuras, ¿no? Sin embargo, lo que hace el Tantra es utilizar los símbolos para hablar de determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, lo que nosotros vemos como un deva, un dios, por ejemplo, Shiva, incluso tiene como su representación, ¿no? Antropomorfa, etcétera. En realidad, dentro de la propia filosofía y práctica del Tantra, Shiva está representando algo que no es en sí una deidad, está representando algo que llamamos conciencia o conciencia, ¿no? Algo que precisamente es, mm, pues, digamos, un poco lo que eh, lo que se ha estado buscando a través de todas las tradiciones ascéticas, de las tradiciones meditativas y contemplativas, ¿no? Llegar a alcanzar el conocimiento de quién soy, ¿no? Quién soy, más allá de toda la fenomenología y todas las circunstancias con las que me suelo identificar, ¿no? Y la pregunta siempre es: ¿qué hay detrás de todo eso? Si yo no soy esto, es decir, si yo puedo prescindir de esta parte de mí y sigo siendo, ¿no? Si puedo, de cuántas cosas puedo prescindir y seguir siendo, y al final, ¿qué es con qué me quedo? Eso que soy finalmente, eso sería esa conciencia
que viene a ser representada por, en este caso, por una figura de un dios que es Shiva. Entonces, es decir, estamos en otro nivel de comprensión de las cosas. Entonces, decir o pensar que sea o no una religión siempre necesita de matizar, de explicar y comprender. En mi experiencia, en mi opinión, no puede ser una religión desde este punto de vista. El culto que a veces vemos en la historia del shivaísmo, algunos tipos de culto y la forma en que este culto se articula, puede recordarnos a una religión. ¿Puede entrar dentro del ámbito de religiones? Pues sí, podría ser. Pero para un practicante, eh, mm, bueno, creo que ni siquiera tiene importancia, ¿no? Esa idea o Mm, esa... No sé si me he sí, explicado bien. Es un poco... perfectamente. Sí. Antes decías como que en Occidente tenemos esa tendencia de meter en ciertos cajones, ¿no? Me recuerda también que el propio nombre de hinduismo fue algo que fue acuñado a raíz del colonialismo, ¿no? O sea, que no existía una única corriente religiosa en la India llamada hinduismo, sino una multitud enorme, ¿no? de corrientes, bueno, pues filosóficas, religiosas. Y entonces, si pudieras diseñar tu propio cajón, ¿cómo sería el tuyo? ¿Qué nombre llevaría? Para lo que em, estás estudiando, bueno, pues para esa eh, filosofía tántrica, por ejemplo. ¿cómo lo llamaría? Sí, Pero, ¿cómo? si te diera, venga, pues puedes darle el nombre, ¿cómo lo llamarías? Mm. A lo que estoy estudiando, a todo este mundo. Bueno, pues a ver, es una filosofía, es una praxis, sobre todo, ¿no? Que es lo que ocurre con las filosofías de India que hacen que sea tan diferente de las filosofías de aquí de Occidente, que hemos privilegiado de alguna manera el aparato racional y más allá de lo racional no existe posibilidad de conocer, ¿no? Y algo que realmente es revolucionario en este sentido desde las filosofías de India es que la razón se convierte en una herramienta más, pero nunca va a ser lo que nos ayude a conocer quiénes somos. Es decir, para estas filosofías existe otro modo de conocer que no es a través exclusivamente de la razón. Sí, Entonces, hablar de filosofía, perfecto. pero Filosofía y práctica, ¿no? De la filosofía, conciencia. exacto, es Mm, una fenomenología también, si utilizamos un término también acuñado aquí en nuestra cultura, la fenomenología, ¿no? Que es esa vertiente que busca comprender los fenómenos tal y como son expuestos a la conciencia o experimentados por la conciencia, ¿no? sí, Entonces, es sí. también una teoría fenomenológica, ¿no? Porque se experimenta, se vive, ¿no? Mm. Me recuerda un stanza de Patanjali que dice algo así que el conocimiento se adquiere a través de tres vías y la primera era la experiencia directa. La segunda, ¿cuál era? No me acuerdo ahora mismo. La tercera era fuentes autoritativas y, La y inferencia, y supongo que, bueno, fuentes autoritativas serían Shastra, me imagino, o estaría incluido ahí otros, ¿no? Pero había un sí, segundo punto que ahora mismo se me fue. la Pero bueno, percepción directa, sí, inferencia y sí, el testimonio. primero era la experiencia directa. Ah, perdón, y el segundo, eso es, el segundo modo de obtener el conocimiento era a través de la deducción lógica. Pero como suele ordenar por prioridades y el primer punto suele ser el que más importancia tiene, de alguna forma pone la experiencia directa por encima incluso de la deducción lógica y por encima incluso eh, de las fuentes autoritativas que podría ser Shastra, ¿no? Entonces, es muy bonito. eh, y que esa Sí. experiencia directa no se refiere tanto a los sentidos, supongo, sino que supongo que se refiere a una experiencia directa de Mm, otra parte de la mente, ¿no? Más vinculada quizás a Buddhi, más que a lo que pueda mm, comprender Manas, ¿no? mm. Sí, estos medios de conocimiento, los pramana, que
cita a Patanjali, los extrae de la filosofía de Samkhya. Ya Isvara Krishna en el Samkhya Karika justamente habla de estos mismos medios de conocimiento correcto, ¿no? Es muy bonito como empieza también, ¿no? El texto del Samkhya Karika que dice, o sea, empieza planteando el problema del dolor, porque en el caso de tanto de Patanjali como bueno, el Samkhya y yoga, que están tan ligados, pues igual que el budismo, pues el dolor es como el núcleo o el punto de partida, ¿no? Entonces, la primera frase de este texto, Samkhya, pues dice algo así como que existen tres tipos de sufrimiento, tres tipos de dolor, y, y entonces a partir de ahora se expone como el análisis para comprender qué es esto del dolor y cómo superarlo, ¿no? Y de hecho los Yoga Sutra pues también son un manual para vencer de alguna manera, comprender primero la mente y después de comprenderla y saber cómo funciona, pues utilizar las herramientas que tenemos disponibles para minimizar o eliminar el sufrimiento, ¿no? Y justamente después de plantear este tema del sufrimiento, este Ishvara Krishna pues menta, de qué manera podemos conocer el mundo, ¿no? Porque él estima que la única manera de poder superar sufrimientos es a través del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos conocer? Pues desde la experiencia directa, percepción, la inferencia o la deducción lógica y contar con el testimonio digamos, de personas con autoridad, ¿no? Y claro, en este caso, pues habría que preguntarle a Svara Krishna, habría que preguntarle a Patanjali exactamente qué se refiere con experiencia directa, a esa percepción directa, porque ellos mismos saben claramente, por cómo exponen también luego otros asuntos relativos a la cognición, que la percepción es una fuente de error. Eso lo saben perfectamente. Entonces, hablan de percepción directa, experiencia directa. Eso también puede ser un motivo bueno, de confusión y de error, ¿no? Es verdad que no explican exactamente, porque estos son muy parcos a la hora de explicar, ¿no? Un Pero poquito, sí. Un poquito parcos, sí. Sí, sí, una pasada. El otro día dimos ese símil entre los sutras de Patanjali y como un ovillo de lana, ¿no? Como el ADN que está enrollado y que cuando lo empiezas a desenrollar llega, no sé si es 5 veces de aquí al sol, ida y vuelta o algo así. Guau. Totalmente, es así, es fascinante, pero muchas veces un solo sutra, una sola frase esconde tanto que es difícil, ¿no? Ponerse a desplegarlo. Entonces, efectivamente, respecto a tu pregunta, concretamente en Patanjali y en el Samkhya, habría que ver qué es lo que comentan ellos, ¿no? Sobre esa forma correcta de conocer, ¿no? Pero se refieren, vamos, casi con total seguridad a, a esa clase de experiencia eh, que supera efectivamente una deducción, una reflexión y, y un testimonio que puede ser efectivamente un testimonio correcto porque es de alguna persona confiable, pero en definitiva el conocimiento real solo puede venir a través del propio conocimiento, ¿no? Y de la propia experiencia. Mm. Bueno, se me están ocurriendo 2 millones de preguntas, pero antes de desviarme por ahí, quiero volver a retomar un poco el tema académico. Entonces, a mí me parece algo bastante extraordinario tener a una persona de habla hispana, que eres tú, mujer en el mundo del yoga, que sea practicante y que además estés haciendo este doctorado. Entonces, que combines, ¿no? Que compagines esos dos mundos y, y realmente, bueno, creo que todavía, pues, los practicantes de habla hispana no saben que tenemos un tesoro contigo por descubrir, porque claro, quizás los que nos están escuchando, no sé si conocen
toda esa corriente que se ha ido dando a conocer en los últimos años de justamente practicantes de yoga y también académicos y que han impulsado pues la forma de hacernos llegar el conocimiento de una manera fantástica. Supongo que también a raíz de todo lo que se ha desarrollado, lo tecnológico y el acceso tan fácil que tenemos ahora, ¿no? A tantos cursos y tantas personas, creo que ha impulsado esto, ¿no? Pero me refiero, bueno, pues a personas como James Mallison, Mike Singleton, que ha escrito Yoga Body, Seth Powell, Christopher Wallis, o sea que son una serie de personas que están combinando ambos mundos de la práctica y uniendo un poco también la comunidad de practicantes del yoga y acercando conocimientos de cualidad académica, ¿no? Sobre el origen y también este proyecto que hubo en la Universidad SOAS de Londres, financiado por la Comunidad Europea, el Hatha Yoga Project, que creo que estuvo 5 años y que ha impulsado un montón de estudios, se han traducido y se han encontrado textos nuevos bueno, de los que no teníamos conocimientos y que han arrojado una luz nueva también sobre pues la manera de entender cómo ha evolucionado últimamente el yoga, ¿no? El hatha yoga sobre todo. Y supongo que antes de toda esta generación ya había también practicantes, también académicos, pues como Georg Feuerstein o el que acaba de fallecer, Dikovsky, que ya hacían también un trabajo fantástico, pero quizás como no estaban en esa era tecnológica, pues ha sido mucho más difícil llegar a ellos. O sea, realmente había que primero tener conocimiento de ese trabajo y luego pues comprarse los libros en inglés normalmente, ¿no? Para poder acceder. Así que, bueno, pues para mí tú eres como un eslabón entre toda esa, bueno, pues toda esta ola que se está creando y que puede dar acceso a toda la comunidad yógica realmente de habla hispana también a este tipo de conocimiento, ¿no? Ujú. Sí, 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 todo esto que comentas es muy interesante. De hecho, bueno, es un tema, ¿eh? Porque em, si bien efectivamente hay ya hace décadas empezó a estudiarse esto desde la perspectiva académica, pero al mismo tiempo a través de personas que practican, ¿no? O sea, que es un punto muy importante, esa combinación de los dos perfiles, de practicante y de académico, es algo que es muy interesante, que está, y bueno, y tenemos estos ejemplos que tú comentas y hay muchos más que justamente están llevando a cabo un trabajo maravilloso, ¿no? Y es justamente fuera de nuestro país donde eso está sucediendo. Como decía antes, aquí hay muy poquita cosa, hasta el punto de que yo estoy en este programa de doctorado, que es un programa que es interdisciplinar, porque en el mundo de las religiones, ¿no? El mundo de los cultos, el mundo de las filosofías, eh, se puede abordar desde cualquier punto de vista. Entonces ahí hay personas que vienen de derecho, de historia, de filosofía, de filología, de artes, de medicina, porque es verdad que se pueden tratar temas de todo tipo, o sea, desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Eh, Al mismo tiempo, los temas que se abordan, y lo digo desde mi experiencia conociendo a mis compañeros, ¿no? O sea, todos los años hay unas jornadas de investigación donde nos reunimos todos y vemos un poco los progresos de los compañeros que exponen lo que están haciendo. Somos, pues depende, pero somos unos 30, pongamos, ¿no? Que nos presentamos ahí. Puede variar el número, depende, pero para hacernos una idea. Pues de estas personas no, me puedo encontrar alrededor de 3 personas que estén tratando temas como esa de filosofía asiática, ¿no? De estos poquitos de filosofía asiática, la mayoría son sobre budismo,
Bueno, son sobre budismo. Y de hecho, de hinduismo, no, Claro, una mayoría de tres solo puede ser dos. sí, claro. Sí, es que estoy Entonces, pensando más, poquitos, claro. Los que quedan claro. son muy poquitos. Vamos, yo solo me he conocido a mí misma. O sea, Es por sí, eso que, pues más me estás dando la razón, ¿no? Es alucinante que eres una sí. pionera. Bueno, a ver qué tal, porque eso también tiene dificultades. Yo, por ejemplo, mi director de tesis es un ser, aparte es maravilloso, es una persona majísima, y él es de filología y está especializado sobre todo en filología antigua, griega, latina, y conoce también el sánscrito, ¿no? Es una persona que, pues muchas veces los académicos son muy prolíficos, tienen muchos dones, ¿no? académicos, pero él, por ejemplo, no es especialista en India. Es dentro de la facultad, pues una de las personas, te diría dentro de la facultad, dentro de la Universidad Complutense, te diría que es una de las personas que mejor conoce en el mundo de India, pero tampoco está especializado en lo que yo estoy tratando, ¿no? Entonces, yo he estado también conversando, comunicándome con personas como Ben Williams, por ejemplo, como Christopher Wallis, que son gente que está justamente estudiando este tema, buscando también un poco De de apoyo, claro, sí. porque aquí es muy difícil, ¿no? Ujú. De hecho, es que ocurren cosas tan extrañas como cuando yo presenté mi investigación para Aldea, el tribunal, o sea, nadie en el tribunal sabía de lo que estaba hablando. Entonces es muy curioso porque luego te evalúan, bueno, personas que no sé. Entonces, Claro, claro, que no tienen ni idea de lo que están evaluando en realidad. aquí sería hay una tendencia a seguir con los estudios propios, ¿no? Y, y de hecho hay no sé cómo se llama, estudios asiáticos, hay como un apartado de estudios asiáticos en algún lado, no tengo muy estudiado, ¿vale? Alguna especie de identidad por ahí. Y estuve mirando una vez y había estudios coreanos, estudios japoneses, pero no había nada de India tampoco. Entonces, es que es muy curioso, la situación de este país es curiosísima en este sentido cuando, teniendo en cuenta que fuera hay un movimiento tan activo, tan fuerte y como tan vigoroso, ¿no? Con respecto a esto. Luego hay otro tema que me interesa comentar, que tú simplemente has señalado, que es el tema del género, ¿verdad? Cuando vamos a ver justamente estas personas que están investigando, te encuentras que la mayoría, no todos, porque hay alguna mujer, pero la mayoría son hombres, ¿no? Mm, Y esto también es muy interesante, ¿no? De observar. Si pensamos en el ámbito del yoga propiamente, de quién enseña los distintos ámbitos del yoga, cuando nos vamos a la parte de filosofía, también suelen ser hombres los que están dando esa parte. Si nos metemos en las redes, ¿no? Los profesores de filosofía, ¿quiénes son? Suelen ser hombres. No hay tanto, hay mujeres también. Yo no sé si también hay un sesgo por nuestra parte, ¿no? De asociar justamente esas determinadas actividades, como pueda ser la reflexión, por decirlo así, lo reflexivo, con los hombres, mientras que se asocia más lo que está relacionado con el cuerpo con las mujeres. Creo que esto existe. Vale. pues sí, lo que he estado observando es como que parece que he llegado a un cierto nivel de popularidad que es muy grande. Parece ser que la mayoría de las personas que son muy líderes, sea espirituales, gurús o también en otros ámbitos, suelen ser hombres, ¿no? Aunque por supuesto también hay algunas mujeres, se me ocurre Ama, que tiene miles de millones de seguidores, pero parece ser que también en el mundo del yoga o en el mundo de la espiritualidad los grandes líderes son hombres, ¿no? Y me pregunto qué pasa ahí, porque sin embargo las personas que les siguen o las practicantes, la gran mayoría somos mujeres. Sí, 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 yo percibo exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que vamos, que es un hecho. Hay algo que me gusta hacer hace tiempo. Cuando aparece algún anuncio sobre un congreso eh, de yoga, ¿no? Algún tipo de evento donde se reúnen pues, expertos o gente que supuestamente está a la cabeza, ¿verdad?
siempre miro y cuento cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el mundo del yoga, en un porcentaje altísimo, no sé cuál es, pero altísimo, ¿no? Yo me atrevería a decir que el 80% seguro, y no sé si me quedo corta, somos mujeres, tanto en practicantes como en profesoras, ¿no? Bueno, Eh, no es una estadística, pero simplemente viendo nuestras clases, yo diría que más del 80%. O sea que últimamente oh, en los grupos, si hay un chico, ya es como trato especial. claro, absolutamente. Entonces, es una mayoría aplastante, ¿no? Y sin embargo, cuando me pongo a mirar estos congresos y empiezo a contar, lo que ocurre es muy curioso, y es que la mayor parte de los ponentes son hombres y son menos las mujeres. Entonces, claro, hay una pregunta clarísima que hacerse ahí, o por lo menos una reflexión. ¿Qué está Sí, pasando? ¿qué está Esto pasando? exactamente. Creo que es algo, yo no tengo la respuesta, yo tengo mi opinión, pero creo que es algo que tenemos que llevarnos a la reflexión, todas y todas, ¿no? Porque además creo que es algo que precisamente traído al mundo del yoga, eh, con más razón debemos investigarlo, ¿no? Porque precisamente los que estamos practicando yoga estamos en un proceso, en principio, de descondicionamiento, de aprendizajes que no son verdad, que no son útiles, que no, ¿no? Que de alguna manera están bueno, generando una visión de la vida que no es la más correcta, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner en cuestión, investigar todo lo que creemos que sabemos de las cosas para ver su realidad, para ver si son reales, si son verdad o no, ¿no? Creo que ese es un proceso básico de cualquier practicante, ¿no? Y claramente el sesgo que hay aquí está funcionando y está operando en este mundo, en todo el mundo y concretamente en el mundo del yoga también, con total claridad, ¿no? Yo lo he vivido también, no sé si tú también, como mujer, como profesora, bueno, pues el tipo de trato que a veces puedes recibir o de simplemente el modo en que se te escucha o, bueno, pues lo que, mm, bueno, la posible autoridad que puedas tener, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Creo que eso se pone en cuestión siempre, en cualquier rama, en cualquier disciplina, y también está ocurriendo en yoga, por supuesto. Creo que está asociado el tema que comentaba antes de cuerpo mujer, mente hombre, ¿no? Por ejemplo, si vamos a, y es muy interesante también. No solo filosofía, meditación. El ámbito de la meditación también parece que está más seguido por hombres que por mujeres, pese a que seguimos siendo más mujeres. Es verdad que cuando eh, hablas de meditación aparecen más hombres. No sé si te ha pasado a ti esto, Sí, pero es sí, algo que al menos yo sí que he observado, ¿no? Entonces parece que lo mental está más asociado a lo masculino y lo físico corporal a la mujer, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho también investigar estas cosas, por qué suceden, ¿no? ¿Por qué lo vemos así? No solo es un sesgo, también hay un reflejo en lo que sucede, en las acciones, bueno, lo que podemos explorar, ¿no? En la vida, de que esto es así, ¿no? Lo que atrae más, lo que atrae menos, y eso creo que también está generando un criterio, ¿no? Es decir, que cuando nos podemos plantar nosotras como ponentes para explicar cosas, ¿no? Relacionadas a lo mejor o se relacionan más con lo mental o con la reflexión, pues quizás se nos va a mirar con un poquito más de sospecha, no sé, de que no es en nuestro lugar, que nuestro lugar está quizá más con el cuerpo, con el cuidado, ¿no? Con el cuidado del cuerpo, con la salud, con lo cosmético, ¿no? Todo eso es algo que está ahí y son ideas y creencias que tenemos, ¿no? Creo que sería muy importante bueno, en todo el mundo y concreto en el mundo del yoga, traer esto al debate que creo que no está, ¿no? De hecho, no está, en las redes lo vemos y creo que debería estar ahí. totalmente, totalmente de acuerdo. Y aparte del sesgo, que está clarísimo que está ahí presente en todos nosotros, en todas nosotras,
¿Crees que puede haber también una energía inherente en lo masculino y en lo femenino de afrontar esa visión de uno mismo, de tirar más a lo grande, que la mujer tenga una cualidad femenina más inherente a lo inmediato, a lo cercano, a lo cálido, al contacto, mientras que le presenta menos, me pregunto, si eso podría formar parte, ¿no? Parece que los masculinos no tienen miedo a lanzarse a, bueno, pues a hablar a una multitud que ni siquiera está presente, de dirigirse al mundo entero con esa verdad, con una autoridad y una seguridad, mientras que la flexibilidad de lo femenino suele acercarse más a, bueno, pues a lo tolerante, a lo integral, pues a que tu perspectiva también es válida y que eso, que esa naturaleza la lleve más a otro tipo de círculos. Sí, bueno, fíjate que yo no creo que la tolerancia o esa visión más inclusiva o una visión que más relativista en el sentido de que se que puedan convivir distintas visiones de la vida, del mundo, tenga más que ver con lo femenino. O sea, yo creo que eso no, realmente no tiene género, creo que eso tiene más que ver con las personas. Em, lo que sí que veo es que, y creo que esto es un tema que quizá por un lado hay un componente biológico y por otro lado un componente cultural muy, muy fuerte, ¿no? Que es el hecho de que a los hombres en general se les ha educado para justamente ser muy competitivos, ¿no? Y ser los mejores, ser líderes, ¿no? Es un poco como yo creo que debe ser como mi tema de los hombres, ¿no? Ese propósito último, ser líder. Y sin embargo, las mujeres no nos han educado a eso, nos han educado a cuidar y a sostener, ¿no? Y creo que en ambos casos, creo que tiene que ver también como decía, hay una parte que creo que es biológica, pero lógicamente nuestra naturaleza como seres humanos es tan diversa y tiene tantas posibilidades que realmente podemos hacer con ella pues un poco lo que queramos. Y sería muy triste quedarnos en algo que quizá un determinista biológico pues aceptaría como un hecho, ¿no? El Ah, hecho de que nosotros hemos venido a cuidar y los hombres han venido a liderar, ¿no? Esto obviamente no es así, porque las mujeres lideramos y los hombres también cuidan, ¿no? Todos tenemos afortunadamente esas capacidades maravillosas que desarrollar. La cultura está detrás de fomentar esto o aquello, darle más valor a una cosa o a la otra, ¿no? Yo creo que al final tiene que ver como con un respeto que ha de ser mm, absolutamente, eh, ¿cómo decirlo?, preservado de libertad, ¿no? De la posibilidad de ser libre a la hora de elegir qué quieres hacer con la vida y cómo vivir la vida, ¿no? Y creo que en esto no hay género, es decir, todos somos libres, ¿no? Y en esa libertad, el poder realmente desarrollar nuestras capacidades en una dirección o en otra, solo depende de cada uno de nosotros. Y deberíamos ser capaces de respetar las decisiones de los demás en este sentido, independientemente de si uno es hombre o es mujer, ¿no? Un hombre puede perfectamente abandonar esa idea de ser líder, de competir en todo, que tiene que ser también una carga tremenda y dedicarse a otra cosa completamente distinta, a la jardinería o a cuidar a enfermos o a lo que sea, porque hay hombres que tienen también estos sentimientos y esta compasión despierta, ¿no? Igualmente una mujer pues puede sentirse que es capaz de liderar y es capaz bueno, pues de llevar a cabo esa posición como más destacable o más visible, ¿no? Es verdad, además de todo esto, lo que ocurre pienso que ocurre realmente en el día a día es que como conocemos de una forma al menos, si no reflexionada,
de una forma intuitiva lo que pasa, a nosotras nos va a costar más siempre plantarnos ahí, ¿no? Porque sabemos, y esto es así, que hay mucha más, que se nos mira mucho más, ¿no? Con mucho más detalle y claro, eso también genera una cierta ansiedad, ¿no? El hecho de tener que demostrar algo que quizá los hombres no necesitan hacer, ¿no? Yo recuerdo algo que me dijeron hace tiempo que, que resume un poco esta situación desde la perspectiva de la mujer y que era algo así como que las mujeres necesitamos trabajar el doble para conseguir la mitad, ¿no? Y bueno, pues es una manera de describir una situación que es real para muchas de nosotras, ¿no? Que lo vivimos así, ¿no? Más allá de tendencias reaccionarias que hay con respecto al feminismo que estamos viviendo, es una realidad, es así. Entonces, bueno, yo confío en que esto pueda ir cambiando, pero sí que necesitamos traerlo a primer plano. No puede simplemente dejarse ahí y ya está. Yo creo que hay, además, se me ocurre, se me está ocurriendo, ¿no? Que en el mundo del yoga hay también mucha hipocresía. Eh, Hay una especie de idea extraña de lo que es ser yogi, ¿no? Y de cómo debe comportarse un yogi. Hay además ideas que vienen de la propia práctica del yoga y de la meditación, como aquello del no juicio, ¿no? Que claramente nuestra práctica es fundamental y en nuestra vida es fundamental, pero no debemos llevarlo a otros niveles de la experiencia donde necesitamos valorar las cosas. Esto es así, ¿no? Entonces, creo que la reflexión es muy importante y que tenemos que colocar este hecho en un primer plano para que esté ahí, para poder debatirlo, para que sea visible, porque es la única manera de que las cosas cambien en otra dirección, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso me hace también preguntarme un poco sobre el papel de la mujer en yoga en general, ¿no? Cuando se estudia la historia del yoga. Obviamente en la India, al igual que en el resto del planeta, pues el papel de la mujer eh, ha sido, pues, muchas veces, desgraciadamente, menos que secundario, ¿no? Entonces sí que vemos, cuando se estudian shastras, sí que, bueno, pues vemos ciertos ámbitos donde lo femenino se ensalza o se le da esa importancia, ¿no? Como puede ser en el Tantra, pero sin embargo la figura de la mujer real, bueno, brilla por su ausencia en la gran mayoría de tradiciones y textos, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, a veces se ha podido confundir esa divinización y ese privilegiar lo femenino dentro bueno, de los ámbitos del Tantra, se ha podido confundir con que podía existir algún tipo de feminismo en el Tantra tradicional. Esto no es así, ¿no? O sea, estamos hablando de un ámbito más mitológico, de un ámbito bueno, de la experiencia espiritual que no tiene por qué tocar a lo social, ¿no? Y al día a día en lo social. Es verdad que han existido maestras, ¿no? Pero efectivamente muy pocas y sobre todo ha dominado la maestría de los hombres y también los estudiosos pues han sido generalmente hombres. Pero efectivamente en la historia y en India el papel de la mujer pues ha sido relegado, como casi en todas partes, al papel de esposa, madre. ¿Mm? Yo creo que en parte tiene un origen puramente natural, el hecho de que nosotras seamos las personas que damos a luz y que los bebés necesitan de nuestro cuidado, pues eso ha propiciado que no puedan hacer nada más, porque claro, desde que existe el control de natalidad, toda la sociedad ha cambiado, pero es que ha sido el control de natalidad lo que ha hecho que las mujeres podamos hacer otras cosas. De lo contrario, la opción es o ser esposa o dedicarnos también, aquí en nuestra cultura a lo mejor, al mundo espiritual entrando en un convento, ¿no? Ser monja. Eh, pero efectivamente, ¿no? Mm. Mm, el futuro de la mujer es tener hijos todo el rato, porque además es todo el rato, con lo cual, ¿qué posibilidad hay?
de hacer ninguna otra cosa, ¿no? Yo esto lo pienso también. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? El hecho de tener el control sobre la natalidad y poder decidir sobre esto, acotar, ¿no? Y limitar hasta dónde quieres el qué, creo que eso es importante para que pueda desarrollarse un campo de acción y de libertad para la mujer. Entonces, India, como sociedad y cultura tradicional, la mujer ha tenido ese papel siempre, con muy poquitas excepciones. ¿No? Ha habido Sí, momentos, también, por ejemplo, en el budismo, en determinada época del budismo, pues había muchas monjas, ¿no? También dedicadas al mundo intelectual y espiritual, ¿no? Pero son excepciones, generalmente, sí, sí. sí, totalmente cierto. Y tengo la sensación de que, bueno, en el yoga actual como que hay una tendencia a ver con cierto romanticismo pues todo lo que es ancestral, todo lo que es tradicional, ¿no? Como que si es antiguo es mejor, si es clásico es mejor. Y quizás este sea uno de los aspectos donde, sin descreditar pues todo lo que nos aporta al día de hoy, pues que no es tampoco perfecto, ¿no? Sino que está dentro de un contexto cultural e histórico que hay que tener en cuenta y que quizás, creo que quizás estemos casi en el mejor momento histórico que podemos estar, o sea, ¿no? Porque hay veces esa nostalgia de, ay, si hubiera nacido en los tiempos de Casemira, ¿no? En esos momentos donde se crearon esas filosofías tan bonitas, pero realmente las elecciones y las libertades que podemos tener a día de hoy y que tienen a priori la posibilidad de ser mucho más integrales, pues quizás es un súper privilegio, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Desde luego, en muchos sentidos, en el momento en el que estamos es fascinante, es muy interesante, porque, porque tenemos opción digamos, de comprender, de conocer, bueno, pues todas estas disciplinas, de poder abarcarlas desde otro lugar también. Yo creo que aunque estamos en Occidente muy fascinados con Oriente y con todas estas filosofías y sabidurías, yo nunca dejo de pensar en lo que Occidente aporta, ¿no? Y ha aportado a la historia. Básicamente, estoy pensando en los derechos humanos, estoy pensando en el valorar y el realzar la diversidad, eh, todo el movimiento feminista, movimientos bueno, pues hasta hace muy poquito todavía había esclavismo también en este nuestro mundo. Entonces, en ese sentido, hemos progresado muchísimo y desde esta situación poder conocer estas otras culturas, creo que la combinación es absolutamente fantástica, ¿no? Donde quizá no había eh, eh, esa apertura y ese valorar y ese amar, ¿no? a la diversidad y, digamos, sobre todo la libertad personal. Quizá eso no estaba en otros tiempos donde había unas filosofías y unas tradiciones fantásticas en un sentido, pero eso no estaba. Entonces, el combinar todo esto, que todo esto confluya, creo que es algo muy especial y muy único, y es lo que tenemos realmente hoy en día. Hay también algún asunto que no deja de ser desafiante, ya, bajo mi punto de vista, y es el hecho de que como tenemos tenemos más opciones, tenemos también la posibilidad de conocer varias disciplinas, varias prácticas. Esto también genera mucha confusión, ¿no? Y desde la perspectiva del practicante, no sé cuál será tu experiencia, pero la mía sí que ha sido, eh, he tenido oportunidad de sentirme confundida muchas veces, ¿no? Porque hay tantas formas de entender la práctica, tantas formas de entender la filosofía que hay detrás, ¿no? O que subyace o que se deriva de esa práctica, ¿no? Em, es tan la variedad, tantas las voces que luego cuando tú como practicante vas a la práctica, vas al estudio, te dejas guiar por esta persona, esta otra, estudias por tu cuenta, en fin, todo esto
realmente es un gran desafío, ¿no? El poder ser practicante. Estoy pensando desde los términos de la praxis, ¿no? ¿Cómo se constituye tu práctica? ¿Cuál es el marco filosófico, el marco de valores que sustentan esa práctica? En fin, todo eso no deja de ser, entiendo, un reto importante Súper reto, para... súper interesante. Totalmente, bueno, de esto es tanto en lo físico, ¿no? Bueno, a nosotros que estamos tan obsesionados con lo físico y la postura y la alineación, pues las contradicciones que uno se encuentra, ¿no? Pues esto es lo que hay que hacer y esto es lo correcto y todo lo demás incorrecto y das la vuelta a la esquina y en otro centro te dicen lo opuesto, ¿no? Entonces eso, claro, lleva mucha confusión. Y a, a lo largo de los años muchas veces me he dado cuenta que ambos tienen pues una perspectiva diferente sobre, o sea, que ambos es posible que sean correctos desde donde lo están viendo y explicando. Entonces, para mí sería más observar ese tengo la verdad, ¿no? Más que propongo esto, ¿no? Entonces, me gusta encontrarme a personas que enseñen desde la propuesta de y pruébalo tú, antes que esto es y lo otro que te han enseñado, te digo ya que eso no sirve para nada, ¿no? Porque para empezar, a ti te hace sentir como que eres una inútil, que has ido a estudiar con inútiles y por lo tanto con quien tienes que estudiar es con quien te está diciendo esto y bueno, no sé si me explico. Totalmente. De hecho, puedo identificar esto que dices. Yo he sido una de esas practicantes que me ha gustado mucho explorar. Desde algunos ámbitos del yoga no se considera bueno digamos, este afán de investigar aquí y allá, ¿no? Pero bueno, en mi caso ha sido así y me ha gustado aprender de diversos profesores y ir a distintos métodos y ver qué se cuentan. Y efectivamente, la situación es como la que dices, ¿no? O sea, hay cosas que se hacen de una manera en un ámbito, en otra escuela se hacen de otra. Y lo que sí que me he encontrado muchas veces, desgraciadamente, es justamente esa postura que hablas, de no, es que esto que haces está mal, no es así y lo tienes que hacer de esta manera. Me lo he encontrado muchísimo, muchísimo. O sea, es muy normal en distintas escuelas, digamos, el colocarse en ese papel de esto es el yoga de verdad, ¿no? Y lo que tienes que practicar o lo que tienes que pensar o entender con respecto al yoga. Mm, Sí, totalmente. eso sí. Yo también estoy más en esa otra línea de investigación. A mí me gusta mucho la palabra explorar, investigar, porque creo que nada está construido y completo. Y además nuestro papel, no solo como profesores, sino en la vida también, es investigar, es aprender, ¿no? Es estar abierto a ver qué Experimental, sí, totalmente. vida que nos Sí. ofrece la hacer con ello, ¿no? Y creo que además es bastante bonito. Mm. Bueno, tengo que preguntarte sobre Antar Mauna, porque claro, no sé si sabéis que en abril viene esta mujer maravillosa, Marta, viene a Las Palmas de Gran Canaria para impartir un seminario de fin de semana de algo que se llama Antar Mauna, que a lo mejor muchos no saben ni lo que es. Pues sí, bueno, primero, o sea, agradecerte muchísimo que me hayas invitado porque además a mí me encanta ir allí, o sea, vamos, puro amor que tengo por esas islas y tengo muchísimas ganas de ir, muchísimas ganas, así que muchísimas gracias. Efectivamente, mira, de Antarmouna, Antarmouna que es un método de meditación, llega del linaje de Satyananda Yoga, aunque realmente lo que está compilando es una serie de métodos tradicionales que han estado ahí siempre, ¿no? De alguna forma. Em, a mí me interesa mucho Antarmouna y de hecho ha sido quizá la práctica de meditación que más he llevado a cabo, ¿no? Sí, me ha gustado mucho porque es uno de esos, primero porque es un método, ¿no? No es solo una técnica. Un método es algo que reúne distintas técnicas
organizadas con un sentido en particular, con un propósito, ¿no? Digamos que tiene un orden determinado porque está buscando un propósito determinado, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Antarmona. Es un método que se constituye de 6 fases, aunque hay autores, por ejemplo, Nityananda, que también pertenece al linaje de Satyananda Yoga, que luego ha seguido un poco su propia carrera, ha escrito mucho sobre todos esos contenidos o digamos, el ámbito de Satyananda Yoga y todo lo que traían. Él hablaba de las 5 primeras fases, la última fase no la consideraba. Bueno, eso ya hablaremos sobre estas cosas en el propio seminario. Lo que me interesa, como decía, es esta progresión, ¿no? Este modo de ir eligiendo técnicas que se utilizan para ir poco a poco llevándote en definitiva, a aquella experiencia que está implícita en el propio nombre del método Andarmouna, que significa silencio interior, ¿no? Entonces, es un método que se piensa mucho en él como método para personas que empiezan a practicar, pero como pasa en meditación, esto de empezar, acabar, de los niveles donde uno está, no es como en otras, digamos, en otras disciplinas del conocimiento, donde efectivamente construyes sobre una base, sigues construyendo, sigues... Es verdad que las horas de meditación, por supuesto, hacen su magia, ¿no? Pero es verdad que un método como Antarmuna, igual que pasa como un simple método tipo Anapanasati, o sea, es decir, la observación de la respiración, le vale a un principiante y le vale a una persona que lleva 20 años, ¿no? A eso me refiero. Entonces, a Antarmuna le ocurre lo mismo. Es un método estupendo para personas que empiezan, pero también para personas que llevan tiempo practicando y de hecho este método lo he estado enseñando dentro de un contexto de un curso, una formación que se llama llamado Antarmouna Sadhana, la sadhana de Antarmouna, y he estado enseñándolo 11 años, 10 años. Entonces, este, en estas clases venían personas principiantes y personas que llevan muchísimo tiempo practicando. Siempre había grupos así, ¿no? Tan diversos. Entonces, es muy interesante este punto por un lado. Y por otro lado, pues comentar pues esa progresión, que me parece una forma muy natural, además, de proceder. Creo que la eficacia de los métodos de meditación tiene que ver precisamente con lo que entienden, por decirlo así, la naturaleza de nuestra mente, la naturaleza de nuestra realidad física y mental, ¿no? Y creo que Antarmona tiene esa cualidad, ¿no? Porque cada una de las fases, en realidad, lo que está haciendo es marcar un progreso que sería natural si nos ponemos a meditar. Es el proceso de calmar la mente a través de los propios sentidos, ¿no? De dirigir los sentidos hacia sus objetos, el observar los fenómenos mentales sin intervenir, empezar a intervenir en los fenómenos mentales, empezar a seleccionar los fenómenos mentales y terminar derivando finalmente en estado de silencio cuando ya la mente, después de todo este trabajo, ha dejado de ser tan rebelde, ¿no? Es un poco el itinerario y el proyecto de Antarmona. Y eso me parece, vamos, siempre me ha gustado mucho de Antarmona. Ya digo, ha sido como mi método y me encanta enseñarlo siempre. Bueno, súper interesante, me encantará también aprender porque no es un método con el que tenga mucha, bueno, ninguna experiencia, así que yo también intentaré estar y experimentarlo y aprender. Me encanta. Y esto me lleva también a preguntarte, bueno, a que hablemos un poquito de otro proyecto que tenemos entre manos para septiembre. Queremos proponer un curso que se llama Sadhana también. Y, y los sábados estaré yo en presencial con los alumnos en la sala trabajando pues todos bueno, algunos de los elementos de la sadhana, de la práctica y la teoría que fundamenta esa práctica. Y luego los domingos, ¿qué vas a hacer los domingos, Marta? Cuenta. Bueno, pues es algo que está todavía por ver. Tenemos un marco amplio de acción, pero al mismo tiempo también una dirección bastante clara.
queremos salirnos un poco de lo que generalmente se trata en los programas de formación de profesores básicos, ¿no? Revisar otros textos, sobre todo revisar unas otras tradiciones que no suelen aparecer. Y claro, por supuesto, aquí volvemos como al principio de nuestra conversación. Hay algo que nos interesa mucho, que es justamente traer especialmente la, la- la sabiduría, los conocimientos, las herramientas, la cosmovisión que presenta el Tantra no dual, Sivaita, ¿no? Eso sobre todo. Pero también para entender digamos, esta visión, me parece interesante volver a clásicos como Upanishads, por ejemplo, el, el Om, que es tan cantado, ¿verdad? Tiene una historia muy bonita que creo que es desconocida, entonces me interesaría mucho también conocer esa historia de esta llamada sílaba sagrada, que luego es tan importante en todas las tradiciones. Fijaos que en el Tantra, algo que es vital en el Tantra es el mantra, ¿no? Y el mantra por excelencia llegó a ser esta sílaba que es Om, ¿no? Entonces, este sería uno de los temas que abarcaríamos para ir abriendo paso a otros temas, sobre todo para ir yendo poco a poco hacia el terreno del Tantra, ¿no? Desambiguar también lo que es el Tantra, porque hay una gran confusión también en torno al Tantra, ¿verdad? Eso también daría para hablar Bueno, sobre el no te he tema. preguntado, pero tenemos que hacer otra sesión, otra entrevista, porque es que hay tantas cosas interesantes que preguntar y que hablar, pero sí. Absolutamente. Pues sí, efectivamente el tema del Tantra, pues está, bueno, pues hay la consideración que tenemos aquí es muy, muy diferente a lo que es realmente el Tantra tradicional y en particular el Tantra Sivaita no dual, que es el que me está interesando más. Me gustaría que contara una anécdota que cuento a veces, porque me parece que es muy representativa. Yo cuando estuve haciendo aquel trabajo para el DEA. em, Empecé a manejar por primera vez la bibliografía que había sobre este asunto, que había muy poquita, y un libro que acababa de salir. Además yo me puse muy contenta porque acaba de salir de una gran eminencia dentro de la indología francés, que es André Padot, no sé si lo he dicho bien, Chantal, André Padot. Ah, Em, mi marido dice que hablo francés fatal, así que no tengo autoridad para corregir la pronunciación del francés. Este estudioso pues escribió un libro que se llama El Tantra, la tradición hindú, y coincidió mucho en la época en la que yo estaba haciendo este trabajo. Entonces fui a buscar ese libro a una librería que está muy cerca de la universidad y que tiene un poco ese carácter universitario de libros serios y todo esto. Entonces, Ujú. yo fui allí a preguntar si lo tenían. Le dije, oiga, estoy buscando este libro que ha salido hace poco. ¿Lo tienen? Se llama tal, Tantra, no sé qué. Y el señorito, muy amable, me dijo, lo sentimos mucho, pero aquí no tenemos esa clase de libros. Y creo que es que lo Eso lo explica todo. Te dice miró de todo. arriba abajo, Claro, señorita. bueno, no vamos a hablar más, yo creo, de eso aquí porque ya es una cosa muy larga. Pero sí que me gustaría también dedicar un espacio a hablar sobre la historia del Tantra en Occidente, o sea, o de lo que pensamos que es Tantra y por qué ha pasado lo que ha pasado con esa extraña idea que tenemos sobre el Tantra y esa brecha que hay, ¿no?, entre el Tantra tradicional y el Tantra Sí, Neotantra. Bueno, sí, yo igual. casi veo como tres, digamos, tres zonas o tres tantras, ¿no? O sea, digamos, el que realmente está vinculado a la tradición en la India, pues a esa tradición filosófica y esas miles de ramas que habrá desarrollado. Luego el tantra, digamos, más vinculado en la mente occidental a lo sexual, a lo sensual, y luego el neotantra más hippie espiritual de buen rollo,
bueno, pues que vale para todo, que vale para todo y que se ve pues en mucho del esoterismo o en muchos ambientes, no solo en el yoga, ¿no? Es como una Sí, filosofía ya, así muy de, The New ah, Age. New Age, eso es la palabra que estaba buscando. Ujú. Sí, así que sería muy interesante explorar ahí un poco qué ha pasado y cómo se ha ido desarrollando todo esto. Sí, sí, sí. Yo considero que es absolutamente necesario el comprender la historia, ¿no? Conocer un poco la historia eh, para situarte tú en cuanto a también a tu propia práctica, ¿no? Y lo que estás buscando en la práctica y al final a lo que dedicas tu vida. Creo que es vital, ¿no? Da tierra también, da mucha firmeza, te nutre y al final te hace más libre, ¿no? Es algo fundamental. Para mí siempre ha sido fundamental el ir a los mitos, a las creencias, a lo que creemos de las cosas y tratar de ponerlo un poco en cuestión y ver qué hay ahí de realidad. Creo que es además algo que, ya digo, que favorece mucho al espíritu del practicante, ¿no? Que al final es eso lo que hacemos, ¿no? Esa indagación que hacemos en el ser, creo que también se nutre justamente de que indaguemos en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, eso desde luego va a estar, ¿no? Y luego, por supuesto, el ingresar en estas filosofías, en sus prácticas, en su visión del mundo y cómo eso podemos adoptarlo, de qué manera podemos integrarlo en nuestra vida, en nuestras vidas modernas, bueno, pues también en personas que tenemos otro tipo de background, ¿no? Cultural, plantearnos. Sobre todo a mí me gusta, insisto, esa visión de explorar, de investigar, de preguntarnos, de cuestionar y a través de ahí pues ir construyendo, ¿no? Creo que es algo que va a ser muy bonito, creo que es algo muy inédito porque no conozco que se haya hecho algo así y vamos, tengo muchísimas ganas de hacerlo. O sea Sí, que yo también, así que bueno, pues ojalá estéis ahí todos. Empezamos en septiembre, el formato va a ser un fin de semana al mes y tenéis la opción para los que estáis en cualquier parte del mundo de seguir solamente, bueno, solamente, que no es poco, la parte de Marta los domingos. O sea que no hay por qué hacer todo lo que propone el curso, sino que puedes seleccionar aquellas áreas que te interesan y hacer solo los domingos o solo los sábados o sábados y domingos y así. Entonces voy a colgar ahora el link de donde pueden ver toda la información, tanto del curso de Antarmauna en abril como este curso que empieza en septiembre, abajo en la descripción. Y creo que, jo, me quedaría, de verdad, tendría ganas de seguir hablando, pero creo que quizás hay que dejar siempre, ¿no? Esas ganas para continuar otro día. otro día, claro que sí. Y no sé si hay alguna cosa que te gustaría compartir para cerrar o algo que se te ha quedado pendiente. Mm. Bueno, pues igual que a ti, pues muchas cosas que podemos dejar para otra ocasión, pero bueno, simplemente agradecer que exista esta oportunidad, ¿no? Por mi parte, desde luego, porque creo que vamos, es un regalazo el poder compartir pues estas cosas que me apasionan tanto con personas que también apasionadas, ¿no? Que están en esa búsqueda del conocimiento, ese conocimiento que revierte en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Que es en definitiva eh, un poco en lo que estamos, ¿no? Pese a que la filosofía, y me gustaría eh, decir que a veces se lee o se interpreta como una materia que es muy densa, que es de mucho pensar, que es difícil, etcétera, en realidad, y tal y como yo lo veo y trato de exponerlo así, la filosofía es algo que te hace, sobre todo, tener herramientas para comprender mejor la realidad, para comprender mejor tu propia realidad también, desde
además una perspectiva mm, de practicante, este tipo de filosofía está constantemente señalando al practicante, constantemente está invitando al practicante a que practique esa filosofía, ¿no? Y entonces esto yo creo que es lo más hermoso de todo, ¿no? Que no se trata solo de un pensar, un discurrir, un poner ahí en marcha ese aparato intelectual, sino que todo esto al final, todo eso que se pone en marcha está señalando finalmente a la realización del ser y al conocimiento del propio ser, donde toda esa construcción intelectual se cae, ¿no? Entonces es muy bonito también el modo en que esto sucede dentro de uno, ¿no? Cómo se va construyendo ese conocimiento y ese conocimiento que se construye en realidad para ser destruido, ¿no? Y para quedar finalmente en la desnudez del ser, ¿no? Y justamente estas filosofías eh, es lo que están buscando hacer, ¿no? No meternos y liarnos en los laberintos de la mente, sino justamente dejar que la mente caiga, ¿no? Finalmente para encontrarse con el corazón del ser. Y esto es lo realmente fascinante, lo realmente bonito y lo que me gustaría que realmente llegase, ¿no? Seguro que sí, claro que sí. Qué bonito. Ay, tengo muchas ganas. Pues, Jolín, Marta, muchísimas gracias por este rato y nos vemos en persona en abril. Sí, Y gracias también a los que nos hayan aguantado hasta aquí. La verdad que de si nada. alguien ha escuchado esta entrevista de principio a fin, no es de esta época, ¿no? En esta época que es Instagram, en unos segundos tiene que proporcionarte toda la información y todo el estímulo. Entonces, esto tan largo, ¿no? Este formato, no estamos nada a la moda, Marta. Pero bueno, Ya, ya, pero bueno, hay otros que tampoco lo están y eso me alivia un así que poco. quizás hay alguno que está aquí con nosotros y gracias también por Mm, acompañarnos. Un mm. abrazo muy fuerte y, Muchísimas gracias, y Chantal, de feliz verdad, día. y un abrazo a todas las personas que escuchen esto y bueno, nos vemos prontito. Sí, Hasta gracias. chao.